Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos un nuevo programa de Ciencia Fresca para hablar de noticias científicas que están recientes, que acaban de salir y que hemos elegido pues para conversar los dos. Jorge Laborda, que está ahí escuchando. Y Ángel Rodríguez, está en el otro lado también escuchando. Escuchando, muy bien. Pues vamos a empezar. Buena ciencia a todos, antes de nada. Eso es. Hay que saludar debidamente. Sí, saludos que no falten. Buena ciencia a todos. Bien, pues adelante. Empezamos ya presentando un poco las noticias de las que vamos a hablar. Sí, pues como siempre voy a hablar de dos noticias que tienen que ver esta vez con biología molecular y medicina, podríamos llamar, pero bueno, tiene que ver en realidad con temas científicos importantes en este aspecto. Uno es que parece que es imposible, pero aún se siguen descubriendo mecanismos fundamentales en la biología molecular de las células, y se ha descubierto uno que tiene que ver con mutaciones que afectan al ARN mensajero, pero no afectan a la proteína que produce, luego lo explicaremos. Es decir, no afectan a la información que lleva el ARN mensajero, pero sí afectan a su estructura, que pueden tener un impacto en cuánta proteína se produce y, por tanto, en la regulación de cómo funcionan los genes. Es algo bastante sorprendente, pero realmente cuando uno se para a pensar, esto estaba ahí desde hace décadas y es curioso que nadie lo haya mirado, lo haya investigado. Estas cosas a veces pasan en la ciencia, ¿no? Parece que es evidente, la gente al final no lo mira o no lo estudia y al final hay alguien que se para a mirar y descubre algo muy importante, que creo que ha sido el caso de este descubrimiento que luego contamos en detalle. Muy bien. Y el segundo descubrimiento tiene que ver con un aspecto médico, un aspecto de la salud que creo que nos importa a todos, y es si la aspirina protege o no del desarrollo de cáncer de colon. Ya se sabe que la aspirina puede tener un efecto beneficioso, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, que luego también mencionaremos, y se ha estudiado ahora si protege o no del cáncer de colon. Bueno, se ha visto que sí que protege, pero lo interesante es que depende de las variantes génicas que cada uno tenga, que se pueda producir esa protección, o que incluso, en lugar de ser protección, sea un aumento del riesgo del desarrollo del cáncer. Entonces es un tema muy interesante de interacción entre genes y el entorno, es decir, el entorno es lo que nos afecta, un medicamento, una alimentación, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, todas estas cosas no tienen el mismo efecto según los genes que tengamos, y es un tema que me parece interesante, que creo que no hemos tratado en profundidad en este programa todavía, y que nos puede explicar muchas cosas, tanto de la vida general, de lo que somos, de lo que no somos, como de estos aspectos médicos, ¿no? Y que es muy importante de cara al boca a boca, ¿no? Este medicamento me va muy bien a mí. Claro. Tómatelo. Puede que no. Efectivamente, puede la que vecina no nos dice, o el vecino, esto me va muy bien, y a lo mejor a mí no me va tan bien. Sí. Exacto. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues yo para compensar un poco nos vamos a las estrellas. Otra vez, muy bien. A mí las estrellas me gustan mucho, soy muy aficionado. Hoy además un tema astronómico, porque cuando estamos grabando el programa pues ha habido este eclipse de sol, sí, que hemos puesto parcial, que además creo que has colocado una foto en cienciaes.com, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido un momento de gloria, podemos decir, porque el día había salido totalmente nublado. Yo pensé que no íbamos a ver absolutamente nada y mira por dónde, estando aquí en el estudio, vi que entraba un rayo de sol por la ventana. Inmediatamente coloqué la cámara fotográfica, el trípode, le puse un protector a la cámara e hice unas fotografías del eclipse. Es un eclipse parcial, lógicamente, pero bueno, ahí está, lo he puesto en Muy la bien, página. pues en consonancia con ese día del eclipse, pues hablamos de las estrellas, claro. Por cierto, una estrella que parece que, según lo que me has comentado,
como que se ha eclipsado también, ¿no? Sí, bueno, es una historia antigua, pero muy interesante, ¿no? Porque, bueno, para empezar, el hecho de que aparezca una nueva estrella en el firmamento, pues sobre todo en los tiempos en los que se descubrió esta estrella concretamente en 1670. O sea, es una estrella que no existía, no se había visto antes y apareció de repente. Y apareció de repente y fue descubierta. Y no solo apareció de repente, sino que volvió a desaparecer y a aparecer de nuevo a lo largo de 2 años, hasta 3 veces. Lo contamos luego. Y el problema es que a partir de 1672 desapareció por completo. No se ha vuelto a ver esa estrella. Sí se ha descubierto ya en los 80 una nebulosa ahí en ese lugar. Y ahora pues se acaba de publicar un artículo, se publica en Nature, en el que se dan a conocer una serie de análisis de esa nube de gas que está en ese lugar y que parece ser que no cuadra con lo que se pensaba que había ocurrido con esa estrella. Pero bueno, eso lo desvelaremos muy bien. Más tarde. Pues es muy interesante. Una estrella que aparece y desaparece y finalmente acaba por desaparecer por completo. Desde luego es un tema bastante misterioso e interesante. Sí. Muy bien, pues empecemos entonces con el primero de los temas. Muy bien, pues como decía, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con, digamos, las profundidades de la biología molecular de las células, que son bastante importantes porque al fin y al cabo todo el funcionamiento de un organismo depende del funcionamiento de las células, de la producción de proteínas por los genes, de todo como esas enzimas y esas moléculas de proteína pues permiten los mecanismos fundamentales, ¿no?, para que las células vivan. Y parece imposible que se descubran todavía mecanismos nuevos que la gente pues quizás no haya mirado, ¿no? Y en este caso se ha descubierto un mecanismo, claro, que no afecta a un gen en concreto, sino que afecta a muchos. Cuando digo mecanismos fundamentales es algo que afecta a la biología global de la célula, no solamente a un gen o a una molécula de la misma, ¿no? Se ha descubierto ahora, que se ha publicado en la revista Nature, bueno, algo que en principio no parece que fuera muy novedoso, porque los biólogos moleculares, pues, bueno, hemos tenido, que me incluyo en el tema, los hechos delante de nuestras narices. Y como pasa tantas veces, pues para ver hay que detenerse a mirar. Y si no lo miras, pues aunque esté delante de tu nariz, pues no te das cuenta, ¿no? Y es que en este caso el descubrimiento se refiere, como ya he mencionado, a uno de los ácidos nucleicos más conocidos y además conocidos desde hace más tiempo, que hemos hablado ya en este programa, que es el ARN mensajero. Este ARN mensajero, recuerdo a los oyentes, es el que transporta la información genética desde el ADN, que el ADN es donde se almacena. Pero para que esa información se manifieste, pues necesitamos generar una copia, que es el ARN mensajero, y este ARN mensajero, que se genera en el núcleo de la célula, sale luego de ese núcleo hasta el citoplasma, donde están los ribosomas, que son las máquinas moleculares que leen la información y que transforman esa información en proteínas concretas, que tienen una secuencia de aminoácidos concretas. Es la fábrica. Exacto, es la fábrica. Y esas proteínas, claro, con esa secuencia que depende de la información que tiene el ARN mensajero, pues tienen una estructura la adecuada para llevar a cabo una función y mantener pues, a las células con vida, ¿no? Claro. Los ARN mensajeros, seguramente los oyentes ya lo saben, no están formados por 2 hebras, como en el caso del ADN, sino que tienen una hebra simple. Es decir, es una copia de una de las hebras del ADN. Ajá. Y por tanto parece como que no se van a formar esa doble hélice, no se puede formar esa doble hélice que es típica del ADN y que permite que una secuencia de letras, que es complementaria a la otra, pues se pegue una con la otra y se forma una especie de cremallera, digamos, la doble hélice. Sí, pero realmente con una hebra se puede construir inmediatamente la otra, porque solo hay una posibilidad, ¿no? Claro, porque efectivamente de las 4 letras se pegan o se unen 2 a 2, o sea, la A con la T, la C con la G, con lo cual sabiendo la secuencia de letras de una de las hebras, inmediatamente sabremos la de la otra hebra. Por tanto, ahí tenemos esa manera en que la información se almacena y pasa de generación en generación, que fue el descubrimiento fundamental de Watson y Crick, ¿no? Claro, porque de hecho en la duplicación, cuando una célula se divide, lo que hace es dividir esas hebras y volver a crear esa imagen que falta. Correcto, y así tiene exactamente. 2 completas, ¿no? Eso es lo que sucede. En el caso del ARN no es así. De una de las hebras se lee la información y se genera otra hebra de una zona, digamos, del ADN. Esa zona es una zona normalmente que es la de un gen y esa información es la que luego va a ser
utilizada por los ribosomas para producir proteínas. Ajá. Pero lo que sucede con el ARN, que ya era conocido, como he dicho desde el principio, es que, claro, es una hebra que es larga, tiene 1000, 2000, 10.000 incluso o más letras. Y como solo hay 4 letras, hay zonas de esa hebra que son complementarias a otra zona de la misma hebra. Es decir, que se pueden formar zonas de doble hebra dentro del ARN mensajero. La hebra se pliega sobre sí misma y forma estructuras. No son una doble hebra, claro, porque obviamente la hebra es simple, pero como que hay zonas de esa hebra del ARN mensajero que se unen con otras. Claro, y se forman nudos, digamos. O sea, como si tuviéramos la mitad de una cremallera y al doblarse encajara una parte de esa mitad con la otra mitad, claro. Pero como un lazo, ¿no? Haciendo un lazo. Sí, pero no se forma solo un lazo, es más complicado que eso. Dependiendo de la estructura y de la secuencia del ARN mensajero, se pueden formar muchos lazos. De hecho, quizás podríamos poner alguna foto en la página web de una estructura de un ARN mensajero plegado de esta manera y se ve que no es una hebra simple lineal, lejos de eso, adquiere una estructura tridimensional debido a esas zonas que de alguna manera se pegan y se sueltan y al final adquieren la mayor estabilidad, la estructura que da la mayor estabilidad en donde hay la mayor cantidad de zonas que son complementarias, que se han encontrado y que se pegan. Pero entiendo que si se pliega y se pega consigo misma, esa zona de plegado no es posible leer la información, ¿o sí? Claro. A ver, para leer la información la tenemos que deshacer. Claro. Esto es claro, como si tuviéramos una cinta. Tú imagínate una cinta, no sé, te vas a una mercería y compras una cinta y escribes un poquito la información sobre la cinta, ¿no? Puedes empezar a escribir lo que quieras, un trozo de texto, lo que tú quieras. Luego a esa cinta le haces una serie de nudos. Bueno, evidentemente no puedo leer la información que está en la cinta si no deshago los nudos. Claro. Y la deshago y bueno, entonces ya puedo leer lo que he escrito en la cinta, ¿no? Bueno, pues es un poquito lo que sucede con el ARN mensajero. Entonces, claro, para leer la información que tiene la cinta del ARN mensajero, que está anudada, vamos a llamarlo así, lo que tenemos que hacer es deshacer los nudos. Claro, si los nudos hay muchos, pues obviamente la manera en que voy a poder leer la información va a ser más lenta, porque tengo que deshacerlos. Si hay menos nudos, pues podré leer la información de manera más rápida. ¿Pero qué quiere decir leer la información? Leer la información para una célula es transformarla en proteínas. Por tanto, un ARN mensajero que tenga muchos nudos, en principio no se podrá transformar en proteínas de una manera rápida. Tardará más. Y un ARN mensajero que tenga menos nudos, pues se podrá transformar de manera más rápida, es decir, tardará menos. Bueno, pues lo que hacen una serie de investigadores de la University College de Londres, de la Universidad de Londres, descubren que algo parecido a esto de la cinta sucede con los ribosomas del ARN mensajero, que dependiendo de qué ARN mensajero tengamos, de cuántos nudos tenga, pues efectivamente descubren que esto tiene un efecto en la mayor o menor producción de proteínas. Y por tanto esto quiere decir algo absolutamente para mí fascinante. Y es que la cantidad de proteína que se produce a partir de un ARN mensajero depende en realidad de la propia información que codifica a la proteína. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente que se peguen o no las letras del ARN mensajero dependerá de la información que tenga ese ARN mensajero, porque las letras son las que codifican a los aminoácidos. Por tanto, una determinada secuencia de ese ARN, de letras, me va a poder generar más o menos nudos, lo cual depende en parte de la secuencia que codifica, es decir, de la información que contiene. Claro, porque en principio, según estoy entendiendo por lo que dices, lógicamente para que se forme ese nudo, es decir, esa unión entre dos partes de la hebra, tiene que tener exactamente la información complementaria. Si exactamente, no, no exactamente. Y claro, entonces tiene que dar esa casualidad. Es la que codifica los aminoácidos. Por tanto, dependiendo de qué proteína se tenga que producir, pues voy a tener un ARN mensajero que puede tener más o menos nudos. Ajá. Luego ya en el tipo de proteína que la célula tiene que generar, ya está implícito en ese ARN mensajero la cantidad de proteína que se puede producir, es decir, la velocidad a la que se va a poder producir. Pero luego además tiene otra implicación esto, y es que podemos tener dos tipos de mutaciones, al menos dos. Una nueva. La antigua es una mutación que me cambia una letra por otra y que al cambiarme una letra por otra me cambia un aminoácido por otro. Sí. Eso lo sabemos todos, y ese cambio de aminoácido por otro me afecta a lo mejor a la estructura de la proteína y a la función.
Que tiene, Pero sería una fórmula que tendría un error en un momento dado y ya la proteína no sería todo lo perfecta, digamos, químicamente hablando, de lo que debería ser, ¿no? claro, y se plegaría en el espacio de manera quizás errónea y no podría funcionar de la manera correcta. Uh-huh. Entonces eso sería un tipo de mutación, esa es la conocida. Sí. Pero ahora estos estudios indican que puede haber otro tipo de mutación, que es una mutación que me cambia una letra por otra, pero no me cambia un aminoácido por otro, porque puede haber, digamos que las palabras en el ARN que codifican los aminoácidos, que dan la información por los aminoácidos, tienen sinónimos. Y yo puedo tener un aminoácido que sea AAA, pero el mismo aminoácido, por ejemplo, puede ser AAT. Es decir, cambio una A por la T, pero no me cambia la información. El aminoácido sigue siendo el mismo. Pero lo que sí que me puede cambiar al cambiar la A por la T es el nudo. Que puede es crearse decir, un se me puede generar un nudo mayor o se me puede generar un nudo menor. Ya. Y entonces eso sí que me va a afectar a la cantidad de proteína, a la velocidad que se puede generar la proteína, aunque va a ser la misma. Sí. Es decir, cuando analizamos la información es la misma. La proteína no ha cambiado, pero lo que sí que ha cambiado es la cantidad que se me puede producir. Con lo cual podemos tener un exceso o un defecto de proteína y eso puede influir en otros, en el funcionamiento de la célula. Claro, de hecho ya los investigadores encuentran que hay una proteína muy importante que le llaman la XBBP, de una proteína que es, bueno, en fin, no entramos en más detalles, pero esto es una proteína que funciona para controlar o modular el estrés celular. A la célula le falta alimento, tenemos un choque térmico, algo que le genera estrés. Entonces, esta cantidad de proteína es muy importante para controlar ese estrés y han visto que efectivamente mutaciones en el ARN que controla esta proteína, es decir, que codifica esta proteína, que no afectan a la secuencia, pero sí que afectan a los nudos de ese ARN mensajero, afectan a cuánta proteína se produce y esto puede tener un impacto. Incluso han descubierto en este artículo, que como digo se publica en la revista Nature, que pueden tener efectos en enfermedades como el Alzheimer. Cual tenemos una serie, un factor nuevo, ¿no? Un factor nuevo ya no en esta proteína, que esto es un ejemplo, sino que cualquier gen de la célula podemos tener variantes que no afectan a nuestra información de la proteína que generamos en cada gen, pero sí que pueden afectar a cuántos nudos tiene el ARN mensajero, cuántas zonas complementarias, y nos puede dar lugar a distintos fenómenos biológicos, enfermedades incluso. Con lo cual, claro, esto abre una puerta de nuevo enorme a la investigación, porque ya no se trata solo de averiguar cambios en la información del ARN que me codifica una proteína y que me cambian los aminoácidos, sino cambios en la propia estructura del ARN mensajero que me pueden afectar a cuántas proteínas se me están produciendo, o sea, a cuánta cantidad de proteína, ¿no?, se me está produciendo, pero de cada uno de los genes que yo puedo tener, ¿no? Entonces es un descubrimiento bastante interesante, como digo yo, de los que quitan el hipo, ¿no? Porque asusta la cantidad de implicaciones que conlleva y es un mundo pues desconocido. O sea, analizar ahora mismo qué tipo de mutaciones pueden estar en el ADN, que en principio hemos pensado que no tienen ninguna importancia porque no me quitan ni me cambian ningún aminoácido, pero que sin embargo este descubrimiento pues indica que sí que pueden tener una importancia insospechada y que a la hora de tratar una enfermedad o de entender cómo se produce un fenómeno biológico, pues tengo que tener en cuenta estas mutaciones ahora. Y puede ser que exista un fármaco que interaccione de tal manera que aumente el número de nudos y sin embargo el fármaco aparentemente funciona bien, pero tiene efectos que no tienen por qué ser los esperados en un momento. Efectivamente, dado. Es que de esto lo que tú dices es cierto, Ángel, porque sabiendo, por ejemplo, que esta proteína, la que he mencionado, XBBP, está afectada por el tipo de nudos, sí que se podría pues pensar en desarrollar un fármaco que me interaccione no con la proteína, sino con el ARN mensajero S, y me deshaga los nudos de manera que me aumente la cantidad de proteína, si es que tengo poca, o al revés, me ralentice, me haga más lenta la producción de esa proteína si es que tengo demasiada. Con lo cual, sí, se abre pues todo ese tipo de universo, ¿no? De universo de la investigación para poder influir en los mecanismos moleculares de la célula, que al fin y al cabo son los que están en la base de muchas enfermedades. O sea, si pensamos incluso en una infección por un virus o por una bacteria, bueno, ¿qué es una infección por un virus? Es una molécula de ADN que entra o de ARN que entra en las células, que afecta el mecanismo de funcionamiento de esas células y que al final nos genera una enfermedad. Claro. Luego, por tanto, estamos hablando en el tema de lo que es la biología molecular,
bueno, pues sí, es biología molecular, son moléculas, pero al final nos afecta a nuestra vida y afecta a nuestra enfermedad o a los estados de salud y de enfermedad que podamos tener, ¿no? Ya, ya, ya. O Muy sea que interesante, sí. por eso me parece importante e interesante este descubrimiento. Desde luego no se acaba esto, ¿eh? Siempre estáis No, no, descubriendo no, cosas, en cada cual absoluto. más interesante que la anterior. Cada descubrimiento nos abre una puerta nueva o varias a seguir investigando. Muy bien, pues nada, vamos a cambiar ahora de tema. Muy Como bien. decíamos al principio, nos vamos a ir A esa estrella que ha a desaparecido. estas estrellas, a esta estrella curiosa que desapareció. Y digo curiosa por eso, porque nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo para encontrar pues lo que era en principio parecía la primera detección de un tipo de estrellas que se llaman novas, ¿no? De hecho, la palabra nova viene de antiguo, indica nueva, que quiere decir que se refiere a una estrella que aparece nueva en el cielo. Pero claro, estamos hablando de Pero que aparece desde el que punto de no se vista de había que se visto. hace Se visible. hace visible, ¿No? lógicamente. Claro, Estamos hablando de aquello que podemos ver y que podemos claro. detectar. Y esta, pues, se dio a conocer a sí misma, digamos, en el firmamento en 1670. Fue detectada por primera vez por un monje de Dijon, en Francia, que el padre Antelme, que, bueno, pues estaba observando el cielo. Él era astrónomo y además un buen astrónomo. Estaba observando una zona del cielo que es la constelación del Cisne. Es una Ujú. constelación relativamente fácil de identificar porque tiene unas estrellas así como en forma de cruz latina, o sea, es un brazo más largo que otro, Sí, pues desde antiguo se identifica también con un cisne con las alas extendidas, ¿no? Y con el cuello alargado, pues es decir, sí, más sí, adelante. sí, Bueno, sí, pues sí. al lado de la cabeza del cisne, de lo que correspondería a la cabeza del cisne, fue donde apareció una nueva estrella. El propio padre Antelme estuvo investigando en los mapas estelares que tenía disponibles y que existían en la Biblioteca de París, en la Real Academia de las Ciencias de París, tenían toda esa información y pudo ver que en esos mapas estelares aparecían una serie de estrellas que eran más tenues, brillaban menos que esta que a él había observado por primera vez, pero que aparecían en los mapas y sin embargo esta que brillaba bastante más Mm. no No aparecía, ¿no? aparecía. No Pero apa- bueno, este hombre ya contaba con algún telescopio, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que Galileo lo puso en marcha en 1610, Sí, creo. sí, pero esto Y estamos hablando de observaciones que hacía a simple vista. a Aunque simple vista. sí, 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 en este caso, de hecho, es una estrella que alcanzó la magnitud, según decía, magnitud 3. A simple vista podemos ver en cielo muy despejado magnitud 5. Las magnitudes de las estelares, cuanto más magnitud realmente lo que hacemos Eh, es ver estrellas más tenues. Es Más decir, tenue, sí. Claro, en ese entonces, momento no había luz eléctrica en las no, ciudades, claro, las noches eran posiblemente muy oscuras y y se se tenía podía una, ver el cielo de una manera que la mayoría de los modernos pues solo podemos ver en foto, ¿no? claro, y se tenía una gran tradición, puesto que el telescopio Claro. era un invento moderno, digamos, en aquellos Sí, sí, momentos, sí. ¿no? Así que este hombre observó esa estrella, lo comunicó, al año siguiente se publicó, en la Real Academia de las Ciencias de París lo publicó, y daba una descripción, ¿no? Diciendo bueno, que este señor había observado esa estrella y que esa estrella había alcanzado una luminosidad determinada y luego poco a poco, a lo largo de los 2 meses siguientes, había ido desvaneciéndose hasta Claro, desaparecer y había que creer lo que decía por porque completo. este hombre no podía tomar una foto en esos años, ¿verdad? Para ver Exacto. que la estrella estaba allí. O sea, que eran sus observaciones y su palabra. Claro, luego Básicamente no había otra cosa. pero lo bueno que tienen estas cosas es que astrónomos buenos había muchos y otro astrónomo, concretamente Johannes Abelius, que era un astrónomo de los más importantes de esa época, un mes después de que la viera por primera vez este monje, también la descubrió. Johannes Ya tenemos Abelius un testigo adicional. lo dejó también publicado, describió exactamente la misma estrella en el mismo lugar del firmamento y por lo tanto, lógicamente, no había pérdida, era esa estrella. Sí, sí. Y como había dicho el monje, también publicó que había ido desapareciendo poco a poco. Lo más interesante es que apareció de nuevo al año siguiente. Y al año siguiente surgió no solo tan brillante como había aparecido en primer lugar, sino más brillante todavía.
Con lo cual, las sucesivas apariciones de la estrella y desapariciones se fueron quedando plasmadas en publicaciones de tipo científico de esa época. Y volvió a desaparecer y aparecer de nuevo una tercera vez en el año 1672. Ahí ¿Una tercera vez o una cuarta vez? No, una tercera vez. O sea, primero la vio el monje, después la vio el monje, pero el monje la que descubrió y después el monje, la tercera vez. Claro, la que descubrió el monje, como estuvo brillante durante un par de meses, durante esa aparición también la descubrió Hevelius. Sí, desapareció, claro. Luego volvió a ser vista al año siguiente y al siguiente, es decir, ya 2 años después, 1672, fue vista por última vez. En esta ocasión ya brillaba bastante poco. Concretamente, la última vez que se tiene constancia de que se vio fue el 22 de mayo de 1672, y a partir de entonces esta estrella desapareció y desapareció para siempre. No se tenía ninguna referencia de que volviera a aparecer hasta los años 80, 1985, en el que, precisamente teniendo como base estas publicaciones que se hicieron en 1670, pues en 1985 se enfocaron una serie de ya instrumentos modernos del tipo de telescopios ópticos y radiotelescopios hacia esa zona, y se detectó que allí no había una estrella, por lo menos no se podía ver una estrella con los instrumentos ópticos, pero sí se podía detectar una nebulosa, es decir, una nube de gas, que sería como el remanente, o sea, que ahí había algo, ¿no?, de lo que había sucedido. Y al mismo tiempo también sí se descubrió una fuente de radio. Tenemos que tener en cuenta que no solo... De ondas de radio. De ondas de radio, que no solo el universo no solo brilla en luz visible, claro, brilla en otras frecuencias de energía electromagnética que nosotros no tenemos por qué ver con nuestros ojos, pero sí podemos detectar, pues son infrarrojas o ultravioleta, rayos X y ondas de radio. Entonces sí se ha detectado una fuente de radio en el centro de esa nebulosa, que tenía varios lóbulos, especialmente 2. Así que así estaban las cosas. La cuestión está en qué es lo que había ocurrido allí. Inicialmente se identificó con una nova. Una nova es una estrella binaria, son 2 estrellas, ¿no? Se piensa que una es una estrella roja, una gigante roja, que va extendiéndose en el espacio, va proyectando gas hacia afuera, inflándose, podemos decir, y luego una enana blanca, que es una estrella más vieja, aunque sea enana blanca. ¿Por qué? Porque se supone que el Sol va a acabar como una enana blanca, es decir, es uno de los productos finales de la vida de las estrellas, y además de esa vida de las estrellas es un periodo de más larga duración. La mayoría de las estrellas acaban en enanas blancas. Bueno, pues estas 2 estrellas que giraban una alrededor de la otra, pues la nube que iba soltando la gigante roja iba cayendo en forma en espiral, como una espiral hacia la enana blanca. Lo que quiere decir que la enana blanca, de alguna manera, iba ganando masa, iba recolectando la masa de su compañera. Lo bueno que tiene eso de recolectar masa es que hay un momento en el que, si la masa supera una cantidad, entonces se produce se enciende, digamos, el horno, otra vez el horno de fusión nuclear, del núcleo de la estrella, porque le estamos metiendo combustible, que es hidrógeno. Claro. Cuando, en cambio, una estrella que ya es una enana blanca ha agotado ese combustible. O sea, que lo que estamos es realimentando el horno y se enciende de nuevo. Entonces se produce pues una especie de explosión, un aumento de brillo tremendo. Y esto es lo que hace que la estrella aparezca de repente en el firmamento. Claro, cuando consume ese combustible que ha ido cayendo poco a poco, lo consume a lo largo de un tiempo, pues desaparece, deja de brillar. Al cabo del tiempo vuelve a recoger combustible suficiente y vuelve a superar ese límite, con lo que se enciende de nuevo. Luego una nova, de alguna manera, pues lo que hace es que es como una pulsación, ¿no? Ahora brillo, ahora no brillo, ahora brillo, ahora no brillo, y realmente lo que está haciendo es decir, ahora recibo combustible de mi estrella compañera, lo gasto, enciendo el horno, brillo, y luego cuando lo he gastado todo, vuelvo
vuelvo a perder brillo y por lo tanto, si está lo suficientemente lejos, pues puede suponer no que desaparezca la estrella, pero sí que quede fuera de nuestra capacidad para captar la luz. Claro, porque la magnitud, digamos, lo que hablábamos antes, la sería magnitud muy cambia. alta, claro, sería Cuando se va haciendo más brillante, pues la magnitud se hace más pequeña y cuando y pierde brillo, pues aumenta la magnitud y no podemos verla. Llega un momento que ya no la podemos ver a simple vista, claro. Así que a esta estrella se la tenía como una de las primeras novas descubiertas y, por supuesto, la primera de la que se había quedado constancia científica en publicaciones en la época. Pero había cosas que no acababan de cuadrar en esta visión, ¿no? Parece ser que este tipo de estrellas tienen una nube que los rodea que tiene unos componentes muy determinados que dependen de las reacciones nucleares que se están produciendo dentro de las estrellas. Entonces, esas reacciones nucleares permiten la formación de unas determinadas especies de elementos químicos que en otras estrellas, como por ejemplo la otra característica que sería una supernova. Una supernova es una estrella, en cambio, que tiene tal cantidad de masa, son estrellas muchísimo más grandes que el Sol, y al tener mucha masa, digamos que su horno nuclear lo que hace es quemar muy deprisa porque tiene unas condiciones de producción de energía tremenda, entonces consume muy rápidamente su combustible nuclear, ¿no? Y entonces son, como lo hemos dicho otras veces, ¿no? Como esos hijos díscolos que dilapidan la herencia, ¿no? Y muy rápidamente viven la vida con mucha intensidad, pero se acaban muy rápidamente. Entonces eso sería una supernova. Claro, una supernova que hace estalla con una energía descomunal, pero una vez. No necesariamente 2, 3 o 4 veces. Esta sería la otra característica. Por lo tanto, no era una supernova, podía ser una nova. Pero resulta que los análisis que se han hecho recientemente, y esto es lo que se publica precisamente en este artículo en la revista Nature, que lo publica Thomas Kaminsky, está dirigido por él, hay otros que participan, del Instituto Max Planck en radioastronomía, pues lo que han hecho es analizar la luz que atraviesa esa nube de gas, esa nebulosa, y al analizar esa luz que atraviesa, pues lo que van viendo es que parte de esa luz la absorben los átomos y las moléculas que la componen, con lo que tenemos el carnet de identidad de los átomos o moléculas que forman esa nube. Entonces se han detectado pues monóxido de carbono, se ha detectado óxido de silicio, se han detectado moléculas, por ejemplo, amoníaco. Es decir, una serie de moléculas un poco complicadas, ¿no? O sea, ya moléculas un poco complejas, no son solo átomos. Sí, ¿no? Y moléculas como ácido carbónico también. Es decir, hay una serie de moléculas y una serie que nos dicen qué es lo que hay dentro de esa nebulosa, que en principio se piensa que es un remanente de lo que ocurrió en 1670. Parece ser que, según las teorías, debería aparecer también pues óxidos de azufre, por ejemplo. Debía de aparecer por ahí una emisión importante de agua o del ion hidroxilo, que son oxígeno e hidrógeno, pero resulta que esto no es así, no aparece, no cuadra entonces con lo que se piensa que ocurre dentro de una explosión de este tipo. Entonces es lo que tiene despistados, digamos, a los astrofísicos que estudian estas cosas. Así que entre lo que falta y lo que no falta, pues habría que buscar otra forma de crear una estrella pulsante de este tipo. Que luego desaparezca. Entonces, una de las posibilidades es algo que no es ni una supernova ni es una nova. Le llaman red transient. No se tiene muy claro qué tipo de estrella es esta. Se habla de que se puede crear pues porque ciertas estrellas en un momento determinado coalescen, es decir, se juntan
se unen y al unirse, claro, entre las dos sí tienen material suficiente como para alcanzar esa fusión nuclear, encender ese horno y darle potencia a ese horno, ¿no? Claro. Entonces sería una forma de aumentar la energía, de crear una producción de energía que luego expandiría ese material y sembraría de moléculas todo a su alrededor, creando esa nebulosa, y que en un momento determinado ese material podía volver a caer y encender y apagar. Eso no está muy claro realmente cómo lo hacen, pero hacia ahí es hacia donde miran los astrofísicos, ¿no? Es decir, no es una supernova, tampoco parece ser una nova, entonces tiene que haber por ahí una característica, un tipo intermedio entre las dos, en el que se produzcan este tipo de moléculas de fenómenos que se han detectado, y que sin embargo no se produzcan esas otras que sí aparecerían en una explosión de una nova. Pero este tipo de fenómenos no se ha visto muy frecuentemente, es decir, no ha habido ningún otro evento parecido desde 1670 hasta hoy que sea algo parecido, que se haya visto una estrella aparecer, desaparecer, luego volver a aparecer y luego ya desaparecer por completo. Hay más fenómenos de esto, ¿no? Sí, claro. Novas, sí. Bueno, novas sí, claro, novas sí, pero yo lo que quiero decir es algo similar a lo que parece que es este fenómeno de 1670. No parece que se haya visto y que luego vayas a mirar con instrumentos modernos y haya una nebulosa parecida, algo similar a lo de 1670. Eso claro, el asunto está en que en principio por ese comportamiento podría ser una nova que a lo mejor brilla en un momento determinado un poco más de lo que brillaría una nova conocida, pero bueno, estaría dentro de ese margen, aunque fuera una nova lenta, podemos decir. De hecho, hay por ahí un nombre que le llaman slow novel. Entonces, podría pertenecer a ello. Pero hasta que no se analizan los componentes de esa nube, no se sabe realmente si todo lo que dice la teoría cuadra con lo que se está obteniendo. Con lo que es la observación. Entonces, ahí es donde hay que empezar a buscar explicaciones que no son las clásicas. Y ahí es donde la teoría no da cuenta de lo que se observa. Claro, no da cuenta de lo que observa. Entonces ya no es que no se vean ese tipo de estrellas, es que a lo mejor estrellas que se ven de esas características, hasta que no se analice la nube que la rodea, hasta que no se vea qué componentes tiene, a lo mejor no se puede incluir dentro de esta otra categoría. Una categoría que, entre comillas, está ahí un poco en el aire, porque no se tiene muy claro realmente si eso es así, o a lo mejor ocurre algún otro evento astronómico que no sabemos todavía definir con claridad, ¿no? Pero bueno, es como siempre, cuando más miramos al universo y al cosmos, pues más cosas a veces quedan sin explicar, ¿no? Sí, más aumenta nuestra ignorancia, nuestro conocimiento también, pero nuestra ignorancia aumenta de manera concomitante con ese conocimiento. Claro, pero ¿qué es lo bonito de esta historia? Que algo que empieza hace 350 años y que en principio parecía que estaba resuelto, y incluso se le ponía ese apéndice es la primera nova descubierta de la que se tiene noticia porque existe, no porque no se hayan descubierto, sino porque ha quedado constancia científica en la divulgación, en las publicaciones científicas de ella. Pues resulta que al final no parece ser realmente lo que se suele llamar una nova. Es decir, estamos siempre descubriendo cosas. No es una nova clásica. No es una nova clásica. Se descubrió esta estrella un poco rara antes que las novas clásicas. Exacto, aunque luego se le diera el nombre de nova. Hay ahí un dibujo que hizo este astrónomo polaco, Abelius, y que representa a cisne, realmente pinta un cisne muy, muy curioso, con la cabeza, y ahí viene pintada la nova de 1670. Así que, bueno, esa la pondremos también, junto con la imagen que tú has dicho, pues la pondremos también en la página web para que la puedan ver. Estupendo, pues nada, esperemos que en los próximos años el misterio de la nova o no nova, ya no sabemos lo que es, pero en cualquier caso que se
que se resuelvan, Bueno. que sepamos lo que ha pasado por ahí. En última instancia nos servirá a nosotros, empezando por mí, para ir aprendiendo cosas sobre estas estrellas que creo que son muy interesantes. No Sí, solo sí, para mí, sino para definitivamente, todos. muy bien. Muy bien, pues pasemos entonces ya a Pues la vamos a acabar sección. con la última noticia. Vamos a hablar, como he contado antes, sobre todo a mí me interesa el tema científico, aunque tiene que ver con la salud, pero es el tema de la interacción entre genes y entorno entendido desde un punto de vista amplio, lo que comemos, lo que hacemos o incluso los fármacos que nos pueden administrar, ¿no? Algo que puede afectar a nuestra salud, en principio, para mejorarla. Lo que un grupo de investigadores ha hecho, que ha sido un grupo tremendo, que creo que el artículo lo firman 53 investigadores de 4 países por lo menos, varias universidades. Lo que han estudiado ha sido si la aspirina, la toma diaria de aspirina, puede proteger del desarrollo de cáncer de colon. Ajá. La aspirina realmente es un fármaco de los más interesantes. Y de los más antiguos, porque De los más vamos, antiguos, ya sí, se se utilizaba descubrió en hace tiempos. más de 100 años. No, bueno, pero la aspirina es un producto, digamos, el producto industrial, pero el original que viene del sauce Exacto. se utilizaba en tiempos antiguos para tratar las heridas de guerra, en Sí, plastos la historia de sauce. cómo se descubrió efectivamente la aspirina es muy interesante. No tenemos tiempo de ir en ella, pero efectivamente viene del sauce, exacto. De ahí viene el ácido acetil salicílico. El salicílico es del sauce. Sí, bueno, pero la pueden encontrar en un programa de Ulises y la ciencia que Sí. tenemos publicado nosotros en ciencias.com, ahí cuento yo la historia. Sí, y aparte que también creo que hay otros programas en Sí, donde hay otros cuentas programas, sí. los efectos de la aspirina como protectora de la salud cardiovascular. De Exacto, hecho, ahí. eso también es conocido, que el uso diario de baja dosis de aspirina, alrededor de 100 miligramos al día, parece reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Exacto. Y Sí. bueno, la cuestión está ahora si parece o no reducir el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Bueno, es cierto que los estudios hasta la fecha parecen indicar que sí. Y claro, como siempre, igual que en el caso de las enfermedades cardiovasculares, esto está basado en estudios estadísticos. O sea, porque claro, no sé yo si la aspirina a mí, particularmente a mí o a ti, me va a resultar beneficiosa o no. Lo que sí que sé es que si yo cojo 2 poblaciones, una cantidad de personas, una que toma aspirina y la otra que no, la sigo en el tiempo y miro si una tiene infartos de miocardio y la otra no, es decir, cuánta incidencia de infartos de miocardio tenemos, las conclusiones son que las que toman aspirina, la gente que toma diariamente esos 100 miligramos al día de aspirina, más o menos, pues se ve disminuida en la cantidad de infartos de miocardio que sufre. Claro, pero lo que tú dices es una información estadística. Eso no quiere decir que si yo tomo aspirina vaya a estar protegido. Exacto, puede ocurrir que a mí me toque la lotería, esa lotería de la desgracia en la que no me proteja. Exacto. Entonces, este es el tema, que no quiere decir, estos estudios no quieren decir que la toma de aspirina proteja a todos por igual. Podría suceder que, por ejemplo, dependiendo de factores genéticos o de factores del entorno, qué sé yo, comer más o menos verdura o hacer más o menos ejercicio, la aspirina, añadido a eso, a algunos les protegiera más o incluso a algunos les perjudicara. Aunque la media estadística de la población sea que beneficia. Pero yo no sé a cada uno qué beneficio o qué perjuicio le causa, no le podría causar. Además, claro, hay que tener en cuenta a la hora de decidir si se toma o no aspirina que hay un riesgo. Siempre que tomamos un fármaco tenemos un riesgo. En el caso de la aspirina, pues se sabe que ese riesgo es mayor incidencia de hemorragias intestinales, porque afecta efectivamente, ya que es un ácido, afecta al intestino, afecta al estómago, y esto también se tiene que sopesar. Es decir, el beneficio tiene que ser siempre superior al riesgo. Sí, de hecho no está aconsejada para utilizarla, por ejemplo, las mujeres cuando tienen la regla. Claro, efectivamente, porque la coagulación de la sangre también está afectada por la aspirina. Bueno, de hecho, en parte son estos efectos y otros los que tienen que ver con la protección cardiovascular, ¿no? Entonces, los estudios que se habían realizado hasta la fecha sí que indicaban que protegía el desarrollo del cáncer de colon, pero lo que no estaba claro es si esta protección dependía también de factores genéticos y si dependiendo de estos factores la aspirina pudiera ejercer mayores o menores efectos protectores. Claro, para ver esto lo que tenemos que hacer es mirar una muestra de gente muy importante, porque yo no puedo hacer un estudio de estas características con 10 personas a las que les doy aspirina y otras 10 a las que no se lo doy. No tengo suficiente muestra para ver si
se desarrolla, en este caso, cáncer de colon. Claro, obviamente con 10 personas o 20, pues es muy, muy improbable que ninguno desarrolle cáncer de colon. Luego necesito miles de personas. Y lo que han hecho este grupo internacional de médicos ha sido recoger datos de estudios que se habían realizado en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Alemania desde el año 1976 al año 2011, para los cuales obviamente se tenía los datos de si las personas habían desarrollado cáncer de colon o no, y teníamos muestras de sangre de cada una de estas personas que ahora podíamos utilizar para analizar los factores genéticos, es decir, los genes, su genoma, con las nuevas técnicas de biología molecular y de genética que tenemos hoy en día. Sí. Entonces, se reúne un consorcio de nada menos de 53 médicos, bueno, médicos y científicos, porque sobre todo hay científicos en este grupo, más que médicos. Analizan 8.634 personas que han desarrollado cáncer de colon y las comparan con un grupo que son 8.553 que no han desarrollado este cáncer de colon, como digo, desde el año 76 del siglo pasado hasta el año 2011 de este siglo. Ajá. Y además ahora, como tenemos muestras de sangre de estas personas, que se han mantenido congeladas y demás, podemos realizar un estudio completo de asociación genómica. Y esto, bueno, ¿esto qué es? Pues es un tema complicado, pero la tecnología está ahí y nos permite revelar qué diferencias genéticas tenemos, incluso puntuales, es decir, esas mutaciones que hablábamos antes en el ARN mensajero, de una A por una T o de una C por una G, qué mutaciones tenemos en cualquier lugar del genoma entre individuos o poblaciones de esos individuos que difieren en algo, en una condición manifiesta. Por ejemplo, pues qué sé yo, en este caso, que desarrollen cáncer de colon o no, o que tomen, en este caso, aspirina o no. O sea que aquí se trataría de elegir a dos poblaciones que difieren en alguna cosa, sí, como digo, desarrollar cáncer o no, y estudiar si tenemos una característica genética diferente que pueda explicar esta diferencia de por qué unos desarrollan cáncer y otros no. Además, en este caso, claro, lo que pretenden es ver si hay diferencias entre personas, diferencias genéticas, entre personas que desarrollan cáncer de colon y las que no, y las que toman aspirina de forma regular o las que no toman aspirina de forma regular. Luego tenemos 4 variables, ¿no? Tengo cáncer y tomo aspirina, tengo cáncer, no tomo aspirina, no tengo cáncer, no tomo aspirina y no tengo cáncer y tomo aspirina. O sea, realmente esas 4 variables las vamos a comparar a nivel genómico de todos los miles de personas que forman parte de este estudio. ¿Y qué encuentran los investigadores haciendo todo esto? Pues es verdad que confirman, una buena noticia, que el empleo regular de la aspirina o incluso de otros antiinflamatorios no esteroideos está asociado con un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Eso es así estadísticamente. Pero lo que encuentran, comparando ya las variantes génicas, es que este riesgo depende de las variantes de algunos genes que la gente posea. Y en particular encuentran 2 variantes génicas muy importantes. Una se encuentra en el cromosoma 12, se encuentra cerca de un gen, no es un gen, no está en un gen, esto es una cosa interesante. Las variantes génicas no afectan a la información en el gen, sino que afectan al ADN cerca de los genes, por tanto es posible que afecten al funcionamiento de esos genes. Entonces hay una serie de individuos que tienen una variante común, en este caso concreto, esa variante génica, tienen 2 Ts, o sea, la letra es TT. En este caso se encuentran protegidos si toman aspirina. Pero hay un 4% de la población que no tiene 2 Ts juntas, sino que tiene una T y una A o 2 As. Es decir, hemos cambiado una letra por otra o las 2 letras. Y en este caso, los que toman aspirina tienen un incremento del riesgo de padecer cáncer de colon. Es solo un 4% de la población, pero este 4% de la población, si toma aspirina, tiene mayor riesgo de padecer. O sea, que no solo no le protege, sino que todo lo contrario. Exacto, es todo lo contrario. Y luego encuentran una segunda variante, que la encuentran en el cromosoma 15, cerca de otro gen que tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune. Y en este caso, la variante común, es decir, la más normal, afortunadamente también son buenas noticias, la mayoritaria, si tomas aspirina, también te protege del cáncer de colon, pero hay otras variantes que son la AC, o sea, en lugar de la AA, que es la común, cambiamos de nuevo una letra por otra, cambiamos la A por una C o cambiamos las 2 As por 2 Cs. Tenemos la variante CC. Bueno, pues en este caso, cuando tomamos aspirina, que es un 9% de la población, la aspirina no disminuye el riesgo de tomar cáncer, es decir, no tenemos el beneficio que nos da la aspirina, sí que tenemos
el perjuicio, es decir, el riesgo de tener esa mayor hemorragia intestinal. Ajá. Por tanto, en Pero esa pero población tiene, también estaría desaconsejado tomar aspirina. pero esa población no tiene mayor riesgo de tener No, cáncer por no. el hecho de tomar aspirina. Eso es, eso es. En este caso, el riesgo no O sea, aumenta, no disminuye. ujú. Es decir, Simplemente que no. está por igual. En el caso de la primera variante, el riesgo aumentaba, Sí, era por incluso eso. negativo, ¿no? El tomar aspirina. Así, por tanto, la conclusión de este estudio es que sin saber qué variante génica poseemos, pues no podemos estar seguros de si tomar aspirina me va a proteger o me va incluso a generar un mayor riesgo de tener un cáncer de colon. Yo lo que me pregunto cuando cuentas estas cosas, Jorge, es cómo entre, ¿cuántos son? 3.000 y pico millones de letras. 8.000. Ah, bueno, 3.000 y pico, sí. Millones de letras que Millones. tiene el ADN, ¿cómo encuentran dos que tengan relación con la aspirina? Este debe ser complicadísimo. Sí, es muy complicado. Lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos o existen tecnologías que te permiten analizar básicamente mediante técnicas de hibridación complicadas con oligonucleótidos, en fin, etcétera, pues qué secuencias son comunes y cuáles son distintas entre dos poblaciones. Uh-huh. No estoy secuenciando el ADN, estoy simplemente identificando zonas en donde puede haber diferencias que luego puedo ir y secuenciar. Luego puedo ver qué secuencia tienen y comprobarlo, ¿no? Son tecnologías que, bueno, realmente muy potentes, que te permiten generar una enorme cantidad de datos. Estamos aquí hablando de 16.000 personas de las cuales hemos visto esto, y que, claro, me permiten ver pues una foto, un dato que yo antes no tenía y que ahora sí que me permite ya ir persona por persona. Es decir, si yo ahora, claro, con estos datos, quiero decir, bueno, pues vamos a ver, la seguridad social del país que sea va a poner a disposición de todo el mundo la toma de aspirina de manera gratuita porque se determina que tiene un efecto beneficioso tanto para la enfermedad cardiovascular como para la enfermedad del cáncer de colon. Uh-huh. Muy bien, pero yo ahora puedo hacer algo más y es hacer un análisis, digamos, genómico de cada persona en esa cosa concreta, es decir, en ese punto concreto del genoma. No tengo que hacer un análisis de todo el genoma, sino solamente ir a esa zona ya concreta, que es muchísimo más fácil, y analizar si cada persona tiene una variante o la otra. Las que tengan la variante, obviamente, no correcta, no adecuada, pues a esas no les doy la aspirina, claro. Ya. Evidentemente, no va a tener un beneficio. También puedo hacer otras cosas. Yo puedo saber si una población determinada, no sé, vamos a poner la población de Colombia, ¿no? o de El Salvador, el que sea, el país que sea, que viene quizás de inmigrantes, en este caso españoles, europeos, bueno, que tienen unas características génicas que no son las del conjunto de una población a lo mejor más diversa que puede vivir, pues a lo mejor aquí en Europa o puede vivir en otros países donde hay más diversidad genética. Si yo encuentro que el 99% de la población, analizando obviamente una muestra, claro, tiene una variante génica que protege, uh-huh, pues puedo decir, pues en Colombia sí que voy a tomar aspirina a todo el mundo porque el 99% de la población va a estar protegida. Claro. Es decir, va a ser difícil que alguno habrá que no, puede que no le proteja, uh-huh, pero en principio no tengo que hacer ese análisis personalizado, ¿no? Podría ser una decisión de política sanitaria. Estamos hablando de un medicamento barato, uh-huh, como es la aspirina, que evidentemente si me evita un número de infartos de miocardio y me evita un número de cáncer de colon, claramente desde el punto de vista económico, no hay duda ninguna de que tiene todo el sentido del mundo, aparte de no económico, sino que las personas que van a vivir mejor o que no van a tener ese cáncer, no sabemos quiénes van a ser, pero claramente van a tener una calidad de vida muchísimo mejor que si desarrollan ese cáncer, claro. Sin que esto quiera decir que todos los que nos estén escuchando ahora salgan corriendo a la farmacia a comprar aspirinas. Evidentemente, porque como digo, no sabemos si nos va a proteger o no tenemos esa información de qué variantes génicas tenemos. Y bueno, pues esto nos habla claro, que todo es complicado, ¿no? Lo que hablábamos antes de que, bueno, pues a mí me fue muy bien esto, pues tómate tú esto que a mí me fue bien. Hombre, pues es posible que te vaya también a ti bien, porque la mayoría de la gente, pues podemos tener un bagaje genético común o similar en los genes que afectan al funcionamiento de un determinado fármaco. En el caso de la aspirina han encontrado 2 nada más, ¿eh? En el caso del cáncer de colon, como digo, ¿no? En el caso de la enfermedad cardiovascular puede haber otros genes diferentes. Pero en el caso del cáncer de colon, solo 2 variantes nada más. La mayoría de la población las tiene las mismas. Uh-huh. Luego es verdad que es probable que si a un vecino le va bien, pues a mí me vaya bien. Pero no lo sé. No lo sé seguro. Y bueno, lo mejor es desde luego no tomar cosas si no lo necesita y si no me lo indica el médico, ¿no?
porque pues podemos tener un riesgo mayor de otras cosas. Por ejemplo, no sé qué riesgo puedo tener de hemorragia. También puedo tener factores genéticos que me protegen de la hemorragia intestinal o que me hacen muy susceptible a la hemorragia intestinal tomando aspirina. Entonces, claro, el riesgo para cada persona puede ser distinto y el beneficio para cada persona puede ser distinto. Claro. De lo que se trata es de avanzar, no lo vamos a ver quizás en nuestra vida, pero de ir avanzando con esas tecnologías potentes que cada vez son más baratas, afortunadamente, hacia lo que se llama la medicina personalizada, y ya no solamente la medicina personalizada del tratamiento de algo que me sucede, sino de la prevención, de cómo puedo prevenir de manera personalizada el desarrollo de enfermedad cardiovascular o del cáncer de colon, que es el objeto de este estudio que hemos relatado aquí. Entonces, bueno, me parece un tema interesante, algo que tenemos que considerar a la hora de tomar esas decisiones sanitarias, incluso a nivel personal, de qué hacemos, ¿no? Y sobre todo que tengan en cuenta los oyentes que nosotros no somos médicos y por lo tanto nosotros no recetamos nada, simplemente comunicamos lo que se va averiguando en las publicaciones científicas y en las investigaciones y la damos a conocer. Si tienen alguna duda, para eso están precisamente los médicos. Sí, eso es, yo lo recomiendo encarecidamente. Lo mejor es ir a consultar los problemas que se puedan tener a un profesional que lo sepa, a un buen médico, y él es el que nos puede decir si en nuestro caso, y considerando, pues qué sé yo, el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de vida que llevamos, todas esas cosas que pues eso se lo tenemos que decir a ese médico, y él nos puede decir, pues sí, conviene que tomes esta aspirina, no conviene que lo tomes, o que tomes un medicamento para rebajar el colesterol o no, dependiendo de, como digo, factores que no son solamente genéticos, sino que son también del tipo de vida que llevamos, este tipo de cosas, ¿no? Claro, puedes tener una úlcera de estómago, por ejemplo, una serie de cosas. O sea, hay no todo sirve para todos, que es precisamente lo que estás contando con esta noticia, ¿no? Somos todos en ese sentido diferentes. Lo único que ocurre es que todo lo que vamos aprendiendo se puede aplicar y, por supuesto, en un futuro pues nos puede favorecer o puede hacer que tengamos una vida más larga y, sobre todo, una vida en mejores condiciones, ¿no? Esperemos que así sea. De hecho, para eso creo yo que sirve sobre todo la investigación científica. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Jorge, sí, muchas gracias. Un cordial saludo a todos y buena ciencia. Pues buena ciencia. Hasta la semana que viene. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.